Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Al 3, perdón. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Si pueden ponerse de pie, por favor, y leamos todas juntas esta porción. Dice así la palabra de Dios. Desechando pues, lean conmigo, por favor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Una mujer de la palabra anhela la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios que estás en los cielos, Señor del cielo y de la tierra, tú eres el Dios a quien adoramos, al Dios a quien bendecimos, y toda la gloria y toda la honra es tuya. Gracias por el privilegio, mi Dios, de ser hijas tuyas y de poder servirte. Gracias, mi Dios, porque somos vasijas, vasos de barro, que tú te dignas, mi Dios, a usar para tu gloria y honra. Queremos que la excelencia del poder sea tuyo, mi Dios del cielo. Te rogamos, Padre, que tú nos visites en esta hora y que no sea la voz mía, mi Dios, sino que sea tu palabra, que es poderosa, mi Dios del cielo, quien hable, quien ministre en esta mañana. Ruego, mi Dios del cielo, para que tu Santo Espíritu esté tomando control, mi Dios, de mí y de cada una de mis hermanas y todas las personas que están aquí, Señor, que tú obres, mi Dios, edificación y asimismo salvación para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues de inmediato, vamos un poquito rápido. En el capítulo 1, en el versículo 1, podemos ver que esta carta la escribió el apóstol Pedro a creyentes que estaban en la dispersión, que estaban probablemente en persecución. Y el desarrollo de estos versículos que vemos desde el capítulo 1, verso 13 hasta el 2:3, está hablando en el contexto de la santidad, de ese llamado que se nos hace a nosotras, a todos los hijos de Dios, a ser santos como Él es santo. Y no hay manera de que nosotras seamos santas si no es por la palabra de Dios. San Juan 17:17 dice, santifícalos, tu palabra es verdad. Entonces, nosotras, para ser santificadas y para crecer, necesitamos la palabra. Y el mandato que nos da el Señor aquí, si vemos en el versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, el mandato que nos da el Señor es de anhelar intensamente la palabra de Dios. Las que estamos aquí, que somos madre y que hemos tenido la bendición de poder amamantar, sabemos qué significa para un bebé cuando pide su comida. No tiene paciencia, ¿verdad que no? ¿Cómo la pide? A gritos, ¿verdad? Pues lo que nos está diciendo la palabra literalmente es que pidamos a grito la palabra de Dios. Y si nosotras queremos ser una mujer de la palabra, tenemos que anhelarla con desesperación. Debemos anhelarla, pedirla a grito, así como un bebé recién nacido demanda su alimento. ¿Por qué? Porque no hay manera que nosotras podamos crecer si no es por la palabra de Dios. No hay manera que nosotras podamos conocer a Dios si no es por la palabra de Dios. Y también sabemos que una madre, alguien que amamanta, debe dejar de consumir ciertos alimentos que afectan su producción de leche o que pueden ser nocivos para el bebé, ¿sí o no? A mí me quitaron muchas cosas que no podía comer porque afectaban al bebé.
Entonces, para una buena nutrición para ese bebé, para que crezca sano, esa mamá debe alimentarse bien, porque todo eso se lo va a pasar al bebé. Entonces, nosotras debemos alimentarnos bien también. ¿Pero de qué? De la palabra de Dios. Y no es una parte, es todo el consejo de Dios. No podemos crecer solamente con los salmos o con los libros históricos, porque esos son los que me gustan. Necesitamos para crecer todo el consejo de Dios. Pero así como una madre que amamanta debe desechar ciertos alimentos, así también nosotras, para poder anhelar la palabra de Dios, debemos desechar el pecado. Si vamos al verso 1, dice, desechando pues. Es una acción continua. Entonces, no hay manera de que nosotras, si abrigamos pecado, podamos anhelar la palabra de Dios, porque el pecado y la santidad no pueden ir juntos. Tenemos que desechar el pecado. Si usted está aquí y aún no ha nacido de nuevo, no puede anhelar la palabra de Dios. E incluso pueden haber aquí personas que conozcan mucho la palabra de Dios porque han sido instruidos o desde pequeño pueden estar en la iglesia, pero no la anhelan. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, es imposible que usted la anhele. De hecho, el verso 23 del capítulo 1 dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, lo primero es que una mujer de la palabra debe desechar el pecado para poder anhelar la palabra de Dios. Y quiero que veamos algunos versos que, aunque no está hablando de la palabra, pero sí son acciones donde el Señor nos manda para poder vivir una vida de santidad. Es un continuo quitar y poner, quitar y poner. Así es la vida cristiana. Nosotras continuamente debemos estar quitando y poniendo. No lo hacemos nosotras en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor. Es una obra del Señor, pero necesitamos nosotras rendir nuestra voluntad a Él, obedecerle para que eso se dé. Entonces, lo primero es que una mujer de la palabra, para anhelarla, ¿qué debe hacer? Desechar el pecado. Ya leí el verso 1, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos Romanos 13:12. Y como le dije, el término desechando es una acción y significa poner afuera, a un lado. Hace alusión a algo negativo. Es igual cuando nosotras estamos limpiando en nuestras casas o cocinando, nos ensuciamos. ¿Y qué hacemos cuando nos bañamos? ¿Nos ponemos esa misma ropa sucia? Entonces nos despojamos de ese vestido sucio y nos ponemos uno limpio. Así debemos hacer, desechar todo aquello que contamina para poder anhelar la palabra de Dios. Romanos 13:12 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ven, dice, desechémonos de las armas de las tinieblas para poder desear la luz. También Efesios 4:22, no lo vamos a leer, pero dice que nos despojemos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado. Y el verso 25 dice, desechando la mentira, hablemos verdad. En Hebreos 12:1 también nos dice, ese corredor para avanzar en su carrera debe quitarse todo peso y del pecado que le estorba. Un corredor no puede andar con mucho peso. Nosotras, como hijas de Dios, si andamos cargando pecado, no podremos avanzar en nuestra vida cristiana. También vamos a Santiago, ese sí, Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas, desechando. Entonces, una mujer de la palabra debe desechar las siguientes actitudes pecaminosas que nos dice Primera de Pedro 2:1. Vamos a ver. La primera, una mujer de la palabra desecha la malicia. Dice, desechando pues toda malicia. ¿Y qué se refiere a esto? La malicia es todo lo malo del mundo. Es la palabra más general para la maldad e incluye todas las maneras malas de esa vida sin Cristo. Si nosotras hemos nacido de nuevo, no debemos estar caracterizadas por esas actitudes, por malicia. Donde está la maldad, no habita el amor. Y la palabra de Dios dice que nosotros amamos porque Dios nos amó y su amor se ha mostrado a nosotros. Entonces, si hay maldad en nuestros corazones, no va a poder haber amor. Dice la palabra de Dios claramente que la desechemos. Vamos a 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces seamos como niños en la malicia. Efesios 4:31 también nos dice que desechemos la malicia. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Debemos entonces desechar la malicia. Es lo primero, la primera actitud. La segunda, una mujer de la palabra desecha el engaño. Y que ese engaño es como una carnada. Cuando alguien va a pescar, le pone algo en ese anzuelo para engañar al pobre pez, para que quede atrapado. Eso es el engaño, una falsedad. La mentira es engaño. Cuando mentimos de hecho, un cristiano no debería hablar mentira, ¿verdad? Estamos llamados a hablar verdad. Pero cuando nosotras no decimos la verdad, cuando exageramos la verdad, estamos mintiendo y estamos engañando. Y la palabra nos dice que debemos desechar el engaño. Dice de nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en 1 de Pedro 2:22, que en Él no hubo engaño en su boca. Y el ejemplo que debemos seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que una mujer de la palabra desecha el engaño para poder anhelar la palabra de Dios. En tercer lugar, una mujer de la palabra desecha la hipocresía. Seguimos en 1 de Pedro 2:1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño ¿y qué más? Hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Una máscara, es un farsante. Hemos visto películas, ¿verdad? Y esos actores viven su papel como si fuera una realidad, pero esa es su vida. Entonces eso es hipocresía. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Nosotras no debemos imitar eso. De hecho, la palabra de Dios en Santiago 3:17 dice que la sabiduría que es del mundo está llena de hipocresía. La sabiduría que viene de Dios, no. Entonces debemos desechar la hipocresía, la falsedad. Número 4, una mujer de la palabra desecha las envidias. Como mujeres, nosotras quizás seamos más dadas que los hombres a lidiar con la envidia. La ropa, muebles, cosas del hogar, hasta cómo van los hijos de esa persona, el esposo, muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotras, como hijas de Dios, Dios nos manda a que no haya envidia en nuestro corazón. La envidia es una obra de la carne, es una obra del maligno. Si recordamos a Saúl, sí, con David, aunque la Biblia habla de celos y son hermanos, o sea, todo está ligado. Saúl
le hizo la vida imposible a David. ¿Por qué? Porque había envidia, había celos en su corazón. En nosotras no debe haber envidia. De hecho, eso caracteriza a los que no conocen a Dios, a los que no han nacido de nuevo. Así lo dice Tito 3:3. O sea que una mujer de la palabra desecha la envidia. Y la envidia no solamente se da en términos materiales, también se da en lo espiritual. Cuando usted se siente mal porque otra hermana está creciendo en el Señor o está sirviendo, eso es envidia. Y Dios aborrece eso. Si el yo es quien está dominando, controlando nuestras vidas, entonces va a haber envidia en nuestro corazón. En quinto lugar, una mujer de la palabra desecha la calumnia, desecha el chisme. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las tentaciones. Y esa palabrita lo que habla es de chisme, de calumnia. Una mujer de la palabra, una mujer de Dios no debe ser chismosa, pero reconocemos como damas somos tildadas de ser mujeres que hablan mucho, tenemos problemas con nuestra lengua. Y la palabra de Dios dice que nosotras vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho. Y muchas veces el chisme, la calumnia puede estar disfrazada. Vamos a orar, muy espiritual, podemos presentarlo. Vamos a orar por alguna situación, por alguien, y le metemos el chisme. Y cuando hablamos de alguien que no está presente, eso es chisme, eso es murmuración. Y Dios nos manda a que lo desechemos. Entonces vemos en primer lugar que una mujer de la palabra, para poder anhelar la palabra, debe desechar el pecado, debe sacar de su vida, de su corazón, todas esas actitudes pecaminosas que van a ahogar ese deseo, ese anhelo por la palabra de Dios. Y algo muy importante es que ese anhelo o ese deseo que la palabra nos está llamando a que tengamos, no es un deseo que está ligado con nuestras emociones y sentimientos. Puede ser que nosotras nos levantemos y no tengamos el deseo de leer la palabra, pero como hija de Dios, Dios nos llama no a vivir por nuestros deseos, sino por nuestras convicciones. Y la convicción va a venir por la palabra. O sea, ese anhelo que dice aquí, como le decía ahorita, es un pedido a grito con desespero, es un hambre. Nosotras, aunque no tengamos deseo de comer, comemos. ¿Por qué? Porque si no comemos, afectamos nuestro estómago, afectamos nuestra salud. Entonces, en contraste a esas 5 actitudes que vimos que debemos abandonar, una mujer de la palabra anhela intensamente, pide a grito la palabra de Dios. Imaginemos un ciervo, el animal, como dice Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el Salmo 63 dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Está hablando de Dios, ¿verdad? De ese anhelo por Dios. Pero si nosotras anhelamos a Dios, ¿dónde lo encontramos? En un libro devocional famoso, es en la palabra. O sea que debemos, así como ese ciervo brama y necesita agua el ciervo, porque si no puede ser una presa fácil de aquellos animales violentos, así nosotras debemos anhelar la palabra de Dios. Número 2, ¿qué hace que una mujer anhele la palabra? Que anhele la palabra de Dios. Bueno, casi lo dije ahorita al principio, pero esto es fruto del nuevo nacimiento. Nosotros podemos conocer nuestra condición de pecado a través de la palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y el versículo 23, que lo leí ahorita, del capítulo 1, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Como hemos sido renacida por esa palabra de Dios, entonces viene ese anhelo, ese deseo por la palabra de Dios. Y seguro que a usted le pasó, porque a mí me pasó cuando yo me convertí. Yo tenía ese gran hambre de la palabra de Dios. Y cómo pasábamos nosotras tiempo y nos maravillábamos cuando Dios nos hablaba. Dios quiere que eso sea continuo en nuestra vida, que eso sea algo continuo, no solamente de la mañana, de cuando vamos a la conferencia, cuando somos expuestos a que la palabra nos confronta, sino que todo el tiempo nosotras tengamos esa hambre, esa sed de la palabra de Dios, que así como un bebé la pidamos a grito. ¿Por qué? Porque por ella es que vamos a crecer, porque por ella vamos a ser santificados. El Señor Jesús dijo, haciendo cita al Antiguo Testamento, que no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotras tenemos vida por la palabra de Dios. Y para que sigamos teniendo vida, y no estoy hablando en el sentido de que la salvación se pierde, no se pierde, lo sabemos, pero para tener esa vida abundante, esa vida en plenitud con Cristo, necesitamos la palabra de Dios. Entonces, amiga que está aquí, si usted no conoce a Cristo, si usted aún no ha nacido de nuevo, usted necesita arrepentirse de su pecado. El Espíritu Santo, que da la convicción de pecado, de justicia y de juicio, cuando usted responde a ese llamado, usted nace de nuevo y ahí va a nacer ese anhelo por la palabra de Dios. Recordemos que una mujer de la palabra, para anhelarla, ¿qué debe hacer? Desechar el pecado. Entonces, número 2, le dije el por qué, o sea, ¿qué hace que una mujer anhele la palabra de Dios? Es fruto del nuevo nacimiento. En el corazón de una mujer de la palabra de Dios habita en abundancia, como dice Colosenses 3:16. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ella quiere que, como dice Salmo 19:14, los dichos de su boca sean gratos y la meditación de su corazón. Lo que sale de nuestra boca es un indicador de lo que hay en nuestro corazón. Número 3, ¿por qué debemos anhelar la palabra de Dios? ¿Por qué debemos anhelarla? Bueno, vamos a ver algunos versículos. Pero una mujer de la palabra la anhela porque su mente es renovada continuamente por el entendimiento que viene por la palabra a través del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que por medio, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso viene por la palabra y el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Pero si no estamos siendo expuestas a la palabra de Dios, no va a haber renovación de nuestra mente. Si usted y yo nos estamos amoldando a este mundo, eso significa que no estamos siendo renovadas por la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos anhelar la palabra de Dios. Una mujer de la palabra la anhela porque es a través de ella que puede ser transformada a la imagen de su Señor. Segunda de Corintios 3:18 dice que nosotros, mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos contemplar al Señor? En su palabra. Leí que había un señor, cuenta una historia, que todos los días se sentaba en la misma posición de Buda, todos los días, y contemplaba esa imagen, se ponía en esa misma posición. Y de tanto que lo hacía, cuando las personas lo veían, ya no sabían si estaban viendo al Señor o estaban viendo a Buda. En la medida que nosotras anhelemos la palabra y contemplemos al Señor,
en su palabra vamos a ser transformadas a su imagen. Y Dios quiere que nosotros le reflejemos a Él, no a nosotras, no a lo que era Karen antes de venir a Cristo, sino que de día en día yo pueda ir siendo conformada a su imagen para la gloria de Él. También una mujer de la palabra la anhela porque ella sabe que la palabra proviene de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es toda la escritura. Y segunda de Pedro 1:21 también nos dice que las escrituras no fueron traídas por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como es la palabra de Dios, la palabra de Él, entonces una mujer de la palabra anhela su palabra. También una mujer de la palabra la anhela porque es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. El verso 25 de Primera de Pedro así lo dice. Primera de Pedro 1:25. Dice, mas la palabra del Señor permanece hasta mañana, hasta 2 meses, hasta 5 años, 10,000 años, permanece para siempre. Y Hebreo 4:12, que ya la hermana Mercedes ahorita lo compartió, dice que la palabra de Dios que es viva y eficaz, que puede traspasar como una espada. Entonces, una mujer de la palabra la anhela por el poder que tiene, por ese poder transformador para su vida. Una mujer de la palabra anhela la palabra de Dios por la utilidad que tiene para nuestras vidas, para equiparnos. Segunda de Timoteo 3:17 nos dice, a fin de que seamos entera para toda. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos equipa, entonces debemos anhelarla. Debemos anhelar la palabra de Dios. También es la fuente de crecimiento. Una mujer de la palabra la anhela porque es la fuente de crecimiento. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y no es que vamos a alcanzar la salvación, sino que la obra completa de la salvación aún no ha sido completada en nosotros. Nuestros cuerpos aún no han sido glorificados, ¿verdad? Y el proceso de santificación continua se va dando progresivamente y es con la palabra de Dios. Y la mujer, una mujer de la palabra, anhela la palabra de Dios también. ¿Por qué? Porque ha experimentado la bondad del Señor al ser salva. Y esto debe avivar nuestro deseo cada día más por la palabra de Dios. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aunque aquí pareciera como que está poniéndolo en duda, realmente en el original está haciendo referencia a que como hemos sido partícipes de esa bondad del Señor, debemos anhelar la palabra de Dios. Entonces, una mujer de la palabra de Dios, para anhelarla, desecha el pecado. Y ella anhela la palabra de Dios porque es fruto de su nuevo nacimiento y la anhela también por todo lo que la palabra de Dios hace en su vida. Entonces la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, debe ser nuestra delicia, debemos amarla, debemos meditar continuamente en ella, porque no hay forma en que nuestro camino sea limpio, nuestro corazón sea limpio, sino por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que nosotros lo conocemos a Él. La única manera en que nosotras podemos crecer es a través de la palabra de Dios. Así es que podemos estar firmes y dar fruto para su gloria.
Y hay un llamado, hermana. Esta conferencia se llama Una mujer de la palabra. Si nosotras no estamos anhelando la palabra de Dios, estamos en pecado. Porque no hay forma en que nosotras podamos conocerle a Él. Él se ha revelado a nosotros no solamente a través de la creación, sino a través de su palabra. Allí es que le conocemos. Entonces, si ustedes y yo, si usted que está aquí no está anhelando esa palabra, lo primero que debe hacer es confesar su pecado. Ir al Señor en arrepentimiento y pedir perdón por no anhelar la palabra de Dios. Si nosotras no anhelamos su palabra, no lo anhelamos a Él, porque es a través de su palabra que lo conocemos. No hay otro medio. Podemos leer buenos libros, pero no es a través de esos buenos libros que conocemos al Señor. Él nos habla a través de su palabra. Así que debemos exponernos a ella. Debemos ir entonces en arrepentimiento y pedir perdón y pedir a gritos un anhelo, un amor por la palabra, un amor por Él que se ha revelado a nosotras a través de su palabra. Pero no lo vamos a hacer mañana, eso debe ser desde hoy. Que hoy mismo comience ese anhelo en nuestros corazones. Entonces debemos identificar cuáles cosas ahogan ese deseo por la palabra de Dios. Si hay pecado en nuestro corazón, no va a haber anhelo por la palabra de Dios. Debemos ir y confesar, desechar, quitar de nuestro corazón todo aquello que puede ser un estorbo. Pero también quizás hay cosas que yo estoy poniendo como Marta. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero María estaba en quietud, sentada a los pies de Jesús. Nosotras como mujeres somos muy ocupadas, muchas trabajamos, tenemos responsabilidades en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la iglesia, pero si no sacamos ese tiempo en la palabra, todo lo demás no va a tener sentido, porque no lo vamos a hacer en la fuerza, en la sabiduría del Señor, sino en nuestra propia fuerza. No lo vamos a poder glorificar a Él. Entonces, comencemos hoy identificando cuáles cosas en nuestros corazones nos impiden anhelar la palabra de Dios. Debemos desear cada día más conocerle más y más íntimamente a nuestro Dios y ser conformada a la imagen de Cristo, pero fuera de su palabra no es posible. Dijo George Muller que el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamiento. En proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestro corazón y pensamiento. ¿De qué está lleno nuestro corazón y pensamiento? El afán, la ansiedad viene porque no estamos en la palabra. Y si no estamos en la palabra, no la podemos anhelar. Mientras más se pega el bebé, más demanda tiene y más producción de leche tiene la mamá. Así es. Mientras más nos exponemos a la palabra, más anhelo, más amor por la palabra tendremos. Así que podamos decir nosotras, como dijo el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella todo el día mi meditación. Que ese sea la actitud, que ese sea lo que nos caracterice a nosotras, que amamos su palabra, que la anhelamos, que seamos mujeres de la palabra, porque anhelamos su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, mi Dios, una vez más por tu palabra, gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de poder abrir tu palabra con libertad en nuestro país. Gracias, mi Dios del cielo, por abrir nuestros ojos, Señor, espirituales y poder conocerte y ser hijas tuyas, mi Dios del cielo. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho, mi Dios, en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque es a través de tu palabra que hemos sido renacidas, mi Dios del cielo. Es a través de tu palabra que tenemos vida y a través de tu palabra podemos crecer y ser conformada a tu imagen, mi Dios del cielo. A través de tu palabra tú nos equipas, mi Dios. Gracias por ella.
Te pedimos, Padre, que tú nos perdones, mi Dios, por no anhelarla como deberíamos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a cada día anhelar más y más tu palabra. Que cada día, mi Dios, tengamos hambre por tu palabra. Que tengamos hambre por ti, mi Dios del cielo. Y así como un bebé, con desespero, mi Dios, te busquemos. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres de la palabra, mi Dios del cielo. Que seamos conocidas, mi Dios, como mujeres que aman y honran tu palabra, mi Dios. Te ruego, Padre, por cada una de mis hermanas, Señor, para que tú pongas en ella esa hambre y esa sed por tu palabra. Y asimismo, Señor, te pido por aquellas que están aquí, que aún no te conocen, que a través de tu Santo Espíritu, por tu palabra, tú traigas, mi Dios, esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Santo Espíritu, mi Dios del cielo, esté obrando en cada alma, en cada corazón, Señor, y que no salgamos de aquí igual a como llegamos, mi Dios del cielo. Que podamos, mi Dios, glorificarte, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu benignidad, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos en el tiempo, gracias a Dios, faltan 15 minutos aún para las 12. Y la hermana Elsa va a pasar para dar un aviso y luego que ella dé esa información, vamos a cantar otra vez el himno lema y luego vamos a comer. Antes de comer le vamos a avisar para que darle ciertas instrucciones de por dónde van a subir y eso. Gracias, hermanas, y como dijo mi esposo, lo que pasó con la hermana Yoli fue reciente, fue en esta misma semana, ya teníamos todo y ella incluso tenía su material preparado. Ella tiene un blog que lo pueden buscar en internet que se llama De Mujer a Mujer o buscarla por su nombre, Yoli de Mayen, y más adelante ella va a estar poniendo ese material que ella había trabajado y vino de ella misma incluso, como ella vio lo que Dios quizá había trabajado con ella y nos dijo, es importante que ese tema se pueda dar, que no lo eliminen, y ella misma sugirió que yo lo hiciera. Y nada, que de verdad podamos salir de aquí. El propósito de esta conferencia es eso, que seamos mujeres de la palabra. Así que la hermana Elsa va a pasar para darle esa información y luego la hermana Mónica, o vamos a cantar El Dios que adoramos otra vez con la hermana Roselena. Dios le bendiga. Ya voy. Efesianas, les llaman. Adelante. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él. ¿Dónde están las efesianas? ¿Faltan? Páralo, hermano, que no quieren entrar. Bueno, aquí hay un pequeño grupo de ese ministerio de EBET, Estudios Bíblicos Evangelísticos para Damas. Y le damos gracias al Señor por